Vamos a repasar la patología del espacio pleural en cuanto a manejo, diagnóstico y terapéutico, algunas pautas. Entre los objetivos de la presentación repasaremos algunas cuestiones de la fisiopatología y la fisiología de la pleura, cuáles son los estudios complementarios en los cuales se basa el diagnóstico de la patología pleural, ya sean estudios de imágenes, estudios invasivos o quirúrgicos. Hay dos mecanismos mediante los cuales se puede generar líquido en el espacio pleural. Puede ser por el aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica del plasma, o por alguna diferencia en la permeabilidad de las membranas que componen el interjuego entre el espacio pleural, que normalmente tiene presión negativa. En cuanto al diagnóstico de la etiología del derrame pleural, la gran mayoría se puede hacer a través de la historia clínica y la exploración física. Y en general se confirma con la imagen radiológica, que es mucho más sensible para detectar el derrame pleural significativo. El mismo se define como un derrame que en el decúbito lateral, homolateral al derrame sospechado, despegue las dos pleuras por más de 1 centímetro, es decir, la distancia entre la pleura visceral y parietal, o la pared, que es lo que se visualiza en dicha imagen, es mayor a 1 centímetro. Hay patologías como la insuficiencia cardíaca, que genera derrame bilateral y da suficiente información en la radiografía propiamente dicha de tórax como para sospechar la etiología, y el manejo terapéutico podría confirmar el origen cuando uno ve desaparecer el derrame a través del tratamiento con diuréticos, por ejemplo. Para hacer ese diagnóstico no son necesarios procedimientos invasivos, por lo que el diagnóstico se confirma a través de los antecedentes patológicos, como puede ser un infarto previo o otras patologías que puedan justificar el derrame bilateral, como puede ser la cirrosis, y descartar otra patología que nos pueda hacer sospechar otra fisiopatología de la producción del derrame, como puede ser un exudado paraneumónico a través de la fiebre o la tos productiva. También son importantes otros antecedentes como los laborales, en el caso de la exposición a los asbestos, y en el caso del consumo de diuréticos nos hace sospechar el origen de insuficiencia cardíaca del derrame. La semiología no es tan efectiva como el derrame para identificar, o no tiene la sensibilidad suficiente como para identificar el derrame pleural, en tanto que aquí están los estudios que mayormente se utilizan como para el diagnóstico del mismo. Dijimos que el derrame significativo era el que despegaba más de 1 centímetro las dos pleuras en el decúbito lateral, pero también se puede identificar por ecopleura, que la misma puede ser utilizada también para guiar una toracocéntesis diagnóstica o identificar algunas características del líquido que puede indicar que ese líquido está complicado, como identificar septos o las loculaciones intrapleurales. También pueden ser vistos a través de tomografía signos de un derrame complicado o un empiema, por lo que los métodos diagnósticos pueden hacer aportes extra al diagnóstico. Entre tanto, si la historia clínica y los métodos radiológicos no sugieren el diagnóstico, está indicada la toracocentesis, que las últimas guías, que son las que abajo están citadas, de la CEPAR, y son del año 2014, sugieren hacer por guía ecográfica para disminuir las complicaciones de tipo neumotórax, etc. Si la toracocentesis no resulta diagnóstica, se puede practicar una biopsia pleural, ya sea ciegas mediante aguja o guiada por toracostomía o toracoscopía. Algunos métodos que pueden también aportar alguna información adicional, como ya dijimos, la tomografía, por hacer sospechar otras etiologías,
o la broncoscopía en el caso de pensar en una lesión intraluminal que se puede identificar o algo infeccioso que se puede rescatar a través de métodos invasivos. Bien, entonces, si la historia clínica y las imágenes no sugieren el diagnóstico, está indicada realizar la toracocentesis. Cuando los datos clínicos radiológicos sugieren toracocentesis, esta podría evitarse porque en el 80% de los casos la causa es la insuficiencia cardíaca y en el resto generalmente tiene que ver con la cirrosis. Hay otras patologías en donde hay pérdida de poder oncótico, como puede ser las nefropatías perdedoras de proteínas y otras circunstancias en donde se puede ver acumulación de líquido generalmente bilateral. Después vamos a repasar qué sucede en los casos de insuficiencia cardíaca. En el resto de las causas en donde no hay certeza de que se trata de un trasudado, es obligatorio hacer una toracocentesis para identificar los exudados. En el caso de identificar un exudado, hay muchísimas patologías que pueden ocasionarlo, pero el 80% se reparte entre los derrames por cáncer, es decir, los derrames malignos, entre la neumonía, la tuberculosis y la pleuropericarditis virales. Esas 4 etiologías abarcan el 80% de los exudados. Y para definir un exudado necesitamos uno de los 3 criterios de Light, como puede ser comparar el cociente de proteínas entre líquido pleural y suero, que en el caso de exudado será superior a 0,5, el cociente entre la LDH, la lactato deshidrogenasa del líquido pleural y del suero, que también se encuentra aumentada, o el valor de la LDH como valor absoluto mayor a 2/3 el límite superior de la normalidad de la LDH sérica. Si uno considera, o el laboratorio considera un nivel de 400, 2/3 sería más o menos arriba de 300. Cuando no está claro o estos criterios pierden validez, por ejemplo en el uso de diuréticos, en un paciente que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca y uno sospecha que hay un exudado, hay otros criterios que se pueden utilizar, como puede ser el gradiente, acá, el gradiente de la albúmina entre el líquido pleural y el suero, en el cual se hace una resta entre el suero y el líquido pleural, y esta, si da más de 1.2, pensamos en un trasudado. También puede ser utilizado el ProBNP, que está muy aumentado en la patología de insuficiencia cardíaca, o el nivel de colesterol o el cociente entre el colesterol del líquido plasmático y el suero. Si este es mayor a 0,3, pensamos en un trasudado, en un exudado, perdón. Normalmente, si no hay un antecedente de uso de diuréticos, los criterios de Light tienen una sensibilidad muy alta, 98%, y en general la mayoría de las veces que identificamos un falso positivo se debe a insuficiencia cardíaca y un 20% a cirrosis, que esto puede ser identificado por los métodos que acabamos de describir. Vamos a analizar algunas etiologías en particular, como puede ser el derrame pleural paraneumónico. En algunas neumonías puede no haber derrame pleural, pero el paciente puede tener dolor pleurítico, y este dolor pleurítico implica que no haya líquido en la pleura, porque su fisiopatología es justamente el roce de las pleuras inflamadas por el proceso subyacente del pulmón. Hay un proceso inflamatorio que es el sistema inmune a favor de combatir esa infección. Después puede aparecer un derrame pleural que en principio va a ser no complicado y tiene características propias que ahora vamos a analizar. El mismo puede ser complicado después o presentar la presencia de gérmenes en el líquido pleural, lo cual empieza ya a generar un empiema, que es el paso siguiente a la complicación del derrame paraneumónico. Finalmente, el empiema, por el proceso plástico y de curación,
con los septos fibrinosos que se generan, puede producir un empiema locular. Hasta el 57% de las neumonías pueden tener derrame pleural paraneumónico, y en general menos de la mitad son empiemas o derrames pleurales paraneumónicos complicados, por lo que la mayoría puede ser manejado en forma simple. La gran mayoría de los que son complicados tienen algún factor de riesgo, como puede ser la patología estructural del pulmón, como en el caso de las bronquiectasias, el EPOC, el cáncer o la secuela de una tuberculosis. En general está causado por neumococo, otros estreptococos también lo pueden generar, el estafilococo aureus meticilino resistente, que también puede estar en la comunidad. Algunos gérmenes anaerobios han sido identificados, bacilos gram negativos y haemophilus influenza. Entre los bacilos gram negativos podemos encontrar la Klebsiella, la pseudomonas también como germen frecuente, y finalmente entre los hongos la cándida también está descrita en los casos más frecuentes. En el caso de tener derrame paraneumónico, la ecopleura puede servir tanto para identificar el derrame como para identificar septos y guiar la toracocentesis a lugares donde se puede encontrar derrame, y también puede identificar las loculaciones que implican, junto con el engrosamiento de las pleuras, puede implicar la complicación del derrame. En tanto que el empiema puede ser identificado también con signos tomográficos, como el signo de la pleura escindida, o el empiema necesitans, en donde un absceso se abre al espacio pleural a través de una fístula broncopleural y finalmente genera este tipo de empiema. Cuando el líquido pleural tiene características como un pH menor a 720, cuando es un derrame loculado identificado por ecografía, cuando hay gérmenes en el líquido pleural, ya sea en el directo, en el gram o en el cultivo, está indicado la colocación de un drenaje pleural. Por supuesto, en líquidos turbios o pus clara no hay discusión, a pesar de que el cirujano diga lo contrario. Y si uno no dispone del pH, también son muy sensibles los valores de glucosa menores a 60 y la LDH mayor a 1000, pero en este caso son orientativos porque, como vamos a ver más adelante, hay patologías, hay circunstancias donde estos valores también pueden estar presentes en el líquido sin tener un empiema. Entonces, a través de la anamnesis podemos identificar pacientes con fiebre, con dolor pleurítico que después cesa. A través de la exploración física podemos encontrar signos de derrame pleural. Lo podemos sospechar como un derrame paraneumónico, se inicia el tratamiento antibiótico. Uno puede solicitar estudios para respaldar este diagnóstico, como puede ser análisis de sangre que mostrarán leucocitosis, una radiografía de tórax que identifica el derrame, la ecografía que sirve tanto para identificar un derrame que no se haya visto en la radiografía de tórax o para guiar una toracocentesis. Si uno ya ve un derrame loculado, en este caso no necesita más estudios y debe indicar la colocación de un drenaje torácico y eventualmente agregar fibrinolíticos si no va a programarle una toracoscopía y decorticación si hace falta. Si no lo identificó, si vemos un derrame no loculado, podemos utilizar este mismo método para guiar una toracocentesis. Y si en la toracocentesis se identifica inicialmente pus o se encuentran gérmenes a través del cultivo o la tinción del gram, está indicada la colocación de un tubo de drenaje pleural o un tubo de drenamiento pleural. Si no encontramos pus y el líquido es seroso, hay características del líquido que también indican la colocación de un drenaje o la toracocentesis evacuadora que puede repetirse en varias ocasiones hasta que el derrame desaparezca. Estas son el pH, la tinción de gram, el cultivo, la bioquímica y la fórmula leucocitaria, como habíamos repasado hace un momento. En derrames con pH menor a 720 está indicada el drenaje y los fibrinolíticos eventualmente, y con mayores de 720 se pueden hacer las toracocentesis evacuadoras. Vamos a analizar otra patología que es la asociada a la tuberculosis. En general, el líquido pleural en la tuberculosis
es un exudado con predominio linfocitario, aunque puede encontrarse en los primeros días un derrame con predominio de polimorfonucleares. En general tiene niveles altos de adenosíndiaminasa y la sensibilidad es bastante alta para identificar a los derrames por tuberculosis. Sin embargo, no está exento de factores que pueden dar un falso positivo, como por ejemplo en los derrames paraneumónicos complicados, el empiema, algunos linfomas y otros menos comunes como el derrame asociado a la artritis reumatoidea o algunos carcinomas. En general es un derrame que no tiene eosinofilia y tiene pocas células mesoteliales. Generalmente el rendimiento mejora en pacientes que tienen menos de 35 años y con una proporción de linfocitos neutrófilos mayor a 0,7. Esto tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor que el ADA solo. En los casos en los cuales no resulte claro que es un derrame asociado a tuberculosis, a una tuberculosis pleural, lo que se puede hacer es una biopsia pleural transparietal, con aguja de Cope o de Abrams. Si se identifican granulomas es suficiente como para iniciar el tratamiento, y en la misma operación o en el mismo procedimiento donde se rescata la biopsia se puede enviar una de las muestras para cultivo. Asociar el cultivo a la anatomía patológica aumenta mucho el rendimiento diagnóstico. En el caso de que esto no haya dado rédito o diagnóstico, se puede hacer una toracoscopía. En general no se aconseja, excepto que todo lo demás haya sido negativo. Es raro que no se pueda arribar al diagnóstico a través de la toracocentesis y la biopsia y los antecedentes del paciente. El tratamiento del derrame o de la tuberculosis pleural es el mismo que para la tuberculosis pulmonar si es un paciente con un tratamiento primario. Se usan las 4 drogas habituales, la rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses, y después se continúa con isoniazida más rifampicina por 4 meses más. En general no hay beneficio en hacer una toracocentesis evacuadora, pero sí puede disminuir el periodo sintomático. El desenlace no va a cambiar. Lo mismo que con los corticoides, que en general se usa en las 2 primeras semanas en algunos pacientes seleccionados que tienen una mala evolución inicial, pero no están recomendados en forma categórica. Las únicas indicaciones de corticoides en la tuberculosis es en el derrame pericárdico y en la meningitis, por cuanto los corticoides en el líquido pleural serán evaluados en forma individual en cada caso. Si hay un derrame loculado, que es bastante poco frecuente, se pueden usar fibrinolíticos, la uroquinasa por ejemplo, de la misma manera que se utiliza en el derrame paraneumónico. Y finalmente en pacientes que tienen el pulmón atrapado, que se constata a través de una disminución en la capacidad vital forzada en una espirometría, se puede indicar una decorticación. A modo de resumen, uno sospecha clínica y radiológicamente la tuberculosis, hace la toracocentesis y busca datos para descartar otras causas, como puede ser el derrame paraneumónico complicado. El ADA puede indicarnos que probablemente hay actividad linfocitaria en el líquido, y un ADA arriba de 35, como lo recomienda la guía de la CEPAR, en áreas de alta prevalencia de tuberculosis, pacientes con menos de 35 años y con un índice de 0,7 entre linfocitos y neutrófilos en el líquido pleural, es suficiente información como para empezar un tratamiento antifímico. En cambio, en áreas de baja prevalencia o altas tasas de resistencia, necesitamos tener un cultivo de positivo para bacilos gram negativos. En ese caso necesitamos tanto el directo como el cultivo del líquido o de la biopsia o de las dos cosas, en cuyo caso es mejor el rendimiento, junto con la histología. Y si a través de estos métodos se consigue el diagnóstico, empieza el tratamiento. Dijimos que la presencia de micobacterias en granulomas caseificantes es suficiente información para empezar el tratamiento. En caso de que el líquido tenga menos de 35 de ADA, es poco probable que se trata de una tuberculosis pleural, por cuanto
hay que evaluar otros métodos diagnósticos o eventualmente repetir una biopsia, quizás guiada por ecografía. Vamos a repasar algunas características de los derrames pleurales malignos. La mayoría de estos son hemorrágicos, 95%, que no es hemotórax, son hemorrágicos. Ahora vamos a repasar más adelante cuál es la definición de hemotórax. En el caso de que sean hemorrágicos, generalmente tiene características de exudados con predominio de linfocitos. Y en el caso de realizar el ADA vamos a ver que la actividad de estos linfocitos está reducida, es menos de 35. Sin embargo, en algunas patologías como el linfoma, el ADA puede estar elevado y uno pensar falsamente que se trata de una tuberculosis. Puede haber glucosa menor a 60 y pHs menor a 30. En estos casos, el rendimiento de la citología con más de 60 mililitros es mucho más alto, aumenta. Y en el caso de, además, asociar a una biopsia, también es alto el rédito de encontrar células malignas en la biopsia. Una biopsia ciega generalmente tiene un rendimiento bajo para hacer el diagnóstico de patología maligna. Si hacemos una videotoracoscopía, el rendimiento es muy alto. Si además ese mismo procedimiento nos sirve para hacer una pleurodesis, el paciente se beneficia con un solo procedimiento, tanto diagnóstico como terapéutico. En general, el tratamiento en el cáncer de pulmón, de células pequeñas y linfoma puede ser a través de quimioterapia. En los que sean de células no pequeñas, primarios de pulmón, en la presencia de células atípicas en el líquido pleural, implica que no es pasible de hacer cirugía con criterio curativo. La toracocentesis evacuadora solamente está indicada si el paciente tiene una expectativa de vida menor a un mes. Si no, en general, uno trata de buscar al paciente que tiene indicación de pleurodesis, que es el que tiene un derrame recidivante, sintomático, que tenga un buen estatus, como un Karnofsky mayor a 40, o que generalmente hay una reexpansión luego de la toracocentesis. Si es un pulmón encarcelado, no va a servir la toracocentesis. Se puede hacer a través de talco, tanto el talco diluido como vaporizado. Se puede hacer por videotoracoscopía, que el mismo procedimiento genera adherencias por la inflamación de las pleuras. Se puede dar bleomicina o doxiciclina. Iodo de povidono, nitrato de plata también han sido descritos. Finalmente, en el que no sea posible de hacer una pleurodesis, se puede colocar un catéter permanente para hacer punciones reiteradas o directamente hacer una pleurectomía, que rara vez pueda realizarse en algún paciente. Entonces, en general, en los pacientes que tienen derrame pleural maligno, la sobrevida es mala, generalmente promedia los 4 a 6 meses. Las metástasis pleurales son más frecuentes en el tumor de pulmón, de mama, en el mesotelioma, en el linfoma y en el cáncer de ovario. Si uno tiene la sospecha de un derrame pleural maligno, lo que debe hacer es una toracocentesis, y esta puede ser positiva o negativa. En el caso de ser positiva y un derrame asintomático, uno puede hacer observación y tratamiento quimioterápico en tumores quimiosensibles, como dijimos, al de células pequeñas o linfoma. En el caso de que sea asintomático y recidivante, si lo amerita, se hará una evacuación urgente, en el caso de derrames masivos, o eventualmente se evaluará la pleurodesis si el Karnofsky es adecuado y no tiene el pulmón atrapado, que se puede comprobar a través de la reexpansión luego de la toracocentesis. En los pacientes que tengan un mal estatus o la pleurodesis falló, se puede colocar un catéter tunelizado para hacer punciones reiteradas, y en el pulmón atrapado en general se pone un catéter permanente. Si la citología es negativa, estos pacientes pueden requerir una segunda citología y las guías recomiendan asociar, además de la toracocentesis, una biopsia. Especialmente rinde más hacerlo a través de una toracoscopía, y esto puede o no confirmar el diagnóstico. En el caso de que no lo confirme, se indica la toracoscopía y eventualmente pleurodesis, y en la segunda o tercera toracoscopía se encuentran hallazgos característicos.
¿Qué pasa en las enfermedades sistémicas como las autoinmunes? En la artritis reumatoidea es muy frecuente el derrame pleural cuando se presenta en varones, cosa que es paradójicamente rara en la artritis reumatoidea, que afecta en su mayoría a mujeres. Son en general varones de edad media, y cuando uno mide el factor reumatoideo en el líquido encuentra títulos altos. Puede haber nódulos reumatoideos y un HLA B8DW3 ha demostrado mayor incidencia de derrame. Suele ser unilateral y pequeño, y en general puede haber remisión espontánea, pero en general es frecuente que sean recurrentes o que algunos pocos se cronifiquen. Cuando se cronifican pueden ser serosos, lechosos, hemorrágicos o purulentos. El 80% de los crónicos va a presentar características que comparten y que se comparten con el derrame pleural paraneumónico complicado, como es un pH bajo, una glucosa baja y altos valores de LDH y de factor reumatoideo en el líquido, que suele ser mayor al sérico. En los agudos suele parecerse más a un derrame no complicado, con pH más altos y glucosa normal. Es raro que se encuentre un pseudoquilotórax o un empiema. En cambio, en el lupus, 5% se presentan con derrame pleural y el 30 al 50% desarrollan el derrame en algún momento de la enfermedad sintomática. El 50% son bilaterales, son pequeños y sin afección del pulmón adyacente. Generalmente el lupus puede comprometer al pulmón, ya sea por capilaritis y hemorragia alveolar difusa o por neumonitis asociada al lupus. No es común que esto se asocie al derrame pleural, que es sin duda la manifestación torácica más común del lupus. Estos derrames suelen ser exudados, tienen un FAN alto con complemento bajo que lo diferencia del linfoma. Se pueden encontrar células Ley y en la biopsia hacer diagnóstico. En el caso de encontrar derrame pleural, la indicación de corticoides, ya sea por esta manifestación o por otras manifestaciones del lupus que tengan indicación de corticoides, van a demostrar buena respuesta y desaparición de los derrames pleurales. Hay otras enfermedades sistémicas que también se pueden asociar a derrame pleural. Acá hay un repaso de la gran mayoría: el Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo y las características de cada uno de los líquidos. Es mucho más común, sin embargo, que el derrame pleural se asocia a enfermedad cardiovascular. De las patologías cardiovasculares más comúnmente asociadas al derrame pleural, la insuficiencia cardíaca está a la cabeza y en general se demuestra como un trasudado bilateral, y en general la respuesta del tratamiento diurético es suficiente como para confirmar que es la etiología. Si el derrame, sin embargo, es unilateral o sobre todo izquierdo, se puede indicar la toracocentesis. Lo mismo cuando hay derrames unilaterales sin cardiomegalia, con fiebre o síntomas pleuríticos, o la persistencia del derrame a pesar de que estamos haciendo un tratamiento diurético correcto. Es común también que en el postoperatorio de una revascularización miocárdica aparezca un derrame pleural. En estos casos siempre hay que punzarlo para descartar, ya sea insuficiencia cardíaca, tromboembolismo de pulmón, quilotórax por afección del conducto torácico o una infección posquirúrgica. Solo el 10% tiene más de un cuarto del tórax y en general son derrames izquierdos. En general los derrames que aparecen en los primeros 30 días suelen ser exudados hemáticos con eosinofilia. Luego la eosinofilia muta a predominio linfocitario y en general la toracocentesis además es terapéutica. Solo el 20% puede requerir más de una toracocentesis. En la pericarditis, el tercer grupo de derrames pleurales asociados a enfermedad cardiovascular, puede cursar con o sin derrame
pericárdico post-YAM, que es el síndrome de Dressler. Puede aparecer también en la post-pericardiectomía o después de un procedimiento como una angioplastia. En general se acompaña de fiebre, dolor pleurítico, dolor pericárdico o pericardítico, con elevación de los reactantes de fase aguda. En general responde bien a tratamiento con AINE, con aspirina. Eventualmente se puede hacer una profilaxis con colchicina por un mes en los procedimientos que vayan a tocar el pericardio. También puede aparecer derrame pleural en la mitad de los pacientes que tengan tromboembolismo de pulmón, y 50% tienen el diagnóstico a través de los métodos por imágenes como la ecografía o la tomografía. En el 90% de los casos suele ser menor a un tercio del tórax, ocupar menos de un tercio del tórax. Suelen ser unilaterales, el 85% lo son, y si uno deja pasar el tiempo se pueden locular hasta el 20% a los 10 días. La mitad de los líquidos suelen ser hemáticos, y en las características bioquímicas suelen ser exudados con predominio variable entre polimorfonucleares y monomorfonucleares. ¿Qué pasa en las cirugías? Un derrame pleural que se inicia antes del mes en el postquirúrgico, si es asintomático y desaparece, se asocia en general a un derrame postquirúrgico y no se necesita más estudio. Si no desaparece o es sintomático o es grande, es más de un tercio del tórax o aumenta de tamaño, puede requerir el estudio para descartar otras causas. Y en este caso comparte su destino con los derrames que tienen un inicio después del mes y necesitan una toracocentesis con analítica, eventualmente tomografía y alguna imagen de abdomen. Según los resultados, los diagnósticos que pueden aparecer son de insuficiencia cardíaca, de hipoproteinemia, de ascitis abdominal, de embolia de pulmón. Los que son asociados a infecciones, ya sea abscesos sufrénicos, paraneumónicos o empiema, y eventualmente el quilotórax. El diagnóstico puede hacerse también por exclusión de un derrame postquirúrgico cuando no cumple con los criterios antedichos. Hay situaciones como las asociadas a patología ginecológica o digestiva benigna, como el síndrome de Meigs, en donde podemos encontrar un derrame. En general es un derrame derecho, de líquido claro, con exudado mononuclear y escasa celularidad, proteínas bajas, puede estar elevado el CA125 y deberse a patología ovárica benigna y asociado a citis. Bueno, acá hay una serie de patologías que son benignas, que pueden mostrar derrame pleural. Puede haber también en la endometriosis, que ya el aspecto es más sanguinolento achocolatado. En el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es un exudado mononuclear con escasas células. En la perforación esofágica, donde vamos a encontrar una amilasa muy elevada, lo mismo que en el asociado a la pancreatitis, que es más frecuente del lado izquierdo. En la fístula pancreática, también se puede ver una amilasa muy aumentada, con un exudado polimorfonuclear. En ocasiones puede también haber hemorragia. Y el asociado a abscesos intraabdominales, también vamos a encontrar un exudado polimorfonuclear con LDH y proteínas en el rango del límite bajo. ¿Qué sucede con los líquidos quilosos? En general, derrame con sospecha clínica de quilotórax por el antecedente de una malformación congénita o en el transcurso de una neoplasia con compromiso mediastínico o un trauma reciente de tórax que puede indicar la sección del conducto torácico, una cirugía. Vamos a encontrar en la toracocentesis un líquido blanquecino con triglicéridos aumentados. Si no se pueden ver más de 110 miligramos por decilitro de triglicéridos, que es diagnóstico de quilotórax, valores entre 50 y 110 con la presencia de kilomicrones es diagnóstico. Valores menos de 50 en general lo descarta. Cuando uno analiza, puede existir trasudado o exudado. Si hay características de trasudado, hay que buscar y tratar las causas, como la falla cardíaca, la cirrosis o un síndrome nefrótico. La gran mayoría son exudados y en este caso
se hará el tratamiento de la enfermedad de base. Puede haber tratamiento conservador si el drenaje da más de 1 litro por día durante las primeras 24 horas o durante 5 a 7 días, o hay pérdidas continuas por más de 2 semanas, o hay un compromiso nutricional o metabólico, puede requerir un tratamiento quirúrgico. Si no, el tratamiento nutricional, disminuyendo los triglicéridos de cadena larga, o hacer tratamiento farmacológico con octreotide o sus derivados, las toracocentesis evacuadoras que comprimen los linfáticos y disminuyen la acumulación de la linfa, el drenaje torácico intercostal o la pleurodesis química también pueden ser una resolución de este derrame, o eventualmente las conductas quirúrgicas pueden ser la ligadura del conducto torácico, la pleurodesis quirúrgica, pleurectomía, derivación pleuroperitoneal o pleurovenosa como tratamiento definitivo. Cuando el derrame hemático se considera hemotórax, cuando el hematocrito del líquido pleural supera el 50% del hematocrito sanguíneo. Entonces estamos hablando de un neumotórax y en todo caso necesita un drenaje. En los pacientes que además están inestables, y esta inestabilidad se describe como el débito hemático más de 1500 mililitros en 24 horas, o de entrada, si uno drena 1500 en un periodo agudo después de un trauma, por ejemplo, o que haya un débito de más de 200 mililitros por hora en las próximas 3 horas al drenaje, puede indicar que el paciente necesita cirugía. Si está hemodinámicamente estable, se hará con toracoscopía. Ahora, los pacientes que están inestables en general no toleran la compresión del pulmón o el colapso del pulmón por la toracoscopía, y entonces en esos casos se indica directamente una toracotomía abierta. En los que tengan un débito menor a los descritos anteriormente, se puede hacer una tomografía, y en el caso de encontrar loculaciones o coágulos, se puede hacer un tratamiento conservador administrando fibrinolíticos, y en el caso de que persistan, pese a los fibrinolíticos, las loculaciones o los coágulos, o el débito sea mayor a 500 mililitros, o supere 1/3 del tórax, el derrame que queda, se requiere una conducta quirúrgica. Como para finalizar, recordar que entre las 4 patologías que repasamos inicialmente, la insuficiencia cardíaca, el derrame paraneumónico, la tuberculosis y los derrames malignos, se llevan el 80% de los derrames pleurales. En general son trasudados los que se asocian a insuficiencia cardíaca. Recordemos, también son mayoritariamente debidos a insuficiencia cardíaca, y después son la minoría los que tienen que ver con la cirrosis. En general, con la historia clínica y la respuesta al tratamiento y las imágenes es suficiente para hacer el diagnóstico de derrame asociado a insuficiencia cardíaca, y no se necesita hacer una toracocentesis. Pero en aquellos que no se sospecha de insuficiencia cardíaca o presentan algún signo que nos haga pensar en exudado, como un derrame izquierdo, un derrame sin cardiomegalia, o bilateral, o unilateral sin cardiomegalia, o la presencia de signos de pleuríticos como fiebre, dolor en punta de costado, puede necesitar una toracocentesis diagnóstica. Y si existe la posibilidad de guiarla ecográficamente, el rédito será mejor. Los resultados del análisis del líquido pleural en los pacientes que tienen exudado a través de los criterios de Light son diagnósticos en la mayoría de los casos, y eventualmente si el paciente recibió diuréticos y uno sospecha que no corresponde aplicar los criterios de Light, se puede utilizar el dosaje de colesterol o el gradiente entre el líquido pleural y el suero de la albúmina. En el caso de un pH menor a 2, si hay gérmenes, pus o cultivo de gérmenes en el líquido pleural, se coloca un tubo de avenamiento pleural en los derrames paraneumónicos. Y en el caso de la tuberculosis pleural, el ADA puede sugerir el diagnóstico y puede ser el elemento en el cual se base la indicación del tratamiento. Si no puede basarse en esta, generalmente necesitaremos biopsia con o sin guía ecográfica y eventualmente videotracoscopía. Y agradezco la paciencia para la presentación.